Durante 4 décadas, su nombre fue sinónimo de lealtad, respeto y silencio. Zulinka Pérez era conocida en la industria musical como la hija inseparable del legendario merenguero Ruby Pérez. Siempre a su lado, en cada gira, en cada tarima, en cada nota musical, pero muy pocos sabían la historia que guardaba en el alma. Y no fue hasta ese día, el día del homenaje póstumo a su padre, que decidió hacerlo público. La escena era solemne, luces tenues, flores blancas y una sala repleta de fanáticos que lloraban la partida del ícono del merengue. Zulinka subió al escenario junto a su esposo Miguel Báez. Los aplausos eran largos, pero su rostro no tenía ni una sonrisa. Lo que vino después heló la sangre de todos los presentes. Quiero decir algo que nunca antes me atreví a decir. Las cámaras se activaron de inmediato. Los asistentes se miraron entre sí. Zulinka sostenía el micrófono con ambas manos, temblorosa. Respiró profundo. Y entonces habló. Durante 41 años me callé. Durante 41 años cargué una verdad que me dolía en los huesos. Hoy, papá, ya no estás, y hoy necesito hablar. La sala quedó en completo silencio. Zulinka bajó la mirada, luego la alzó, firme. La gente te conocía como el artista que hacía vibrar escenarios. El caballero de la voz poderosa. Pero en casa eras otra persona. Su voz se quebró, algunos asistentes comenzaron a llorar, otros simplemente no podían creer lo que escuchaban. La hija del ídolo estaba rompiendo el silencio, públicamente. Yo crecí con miedo, miedo a equivocarme, miedo a decepcionarte. Tú me enseñaste a cantar, pero nunca me enseñaste a recibir amor. Las palabras eran cuchillas, cada frase parecía arrancada del fondo de su alma. Era como si por fin hubiera soltado una cadena que la aprisionaba desde niña. Zulinka no paró, su voz seguía firme aunque rota. Mucha gente me preguntaba cómo era tener a Ruby Pérez como papá. ¿Quieres saber la verdad? Era como vivir con dos personas. El artista era una estrella. El padre era un juez. Nunca me abrazaste sin corregirme. Nunca me dijiste que estabas orgulloso sin añadir un pero. La sala comenzó a murmurar. Algunos intentaban justificar, otros se aferraban al mito que habían idealizado durante décadas. Pero Zulinka, con lágrimas en los ojos, continuó. Yo lo amaba, claro que lo amaba. Pero también lo sufría, y callé, porque tenía miedo de dañar su imagen. Porque él me pedía que no hablara. Porque me decía, Zulinka, nadie quiere oír tus quejas. Tú tienes el privilegio de ser mi hija, con eso basta. La cantante se tomó una pausa. Su esposo le tocó suavemente el hombro. Ella asintió, respiró, y continuó. Hoy ya no está, y con su partida se fue también la obligación de proteger su leyenda. Hoy hablo por la niña que fui, por la joven que se sintió sola, por la mujer que aún anhelaba un te amo sincero. La multitud rompió en aplausos, pero eran aplausos llenos de pena, no de euforia. No celebraban, lloraban con ella. Por lo que vivió, por lo que nunca pudo decir, por lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a confirmar. Zulinka luego narró cómo fue crecer en la sombra de un ídolo. Cómo desde pequeña sintió que debía ganarse el cariño de su padre como si fuera una competencia. No era suficiente con ser buena hija. Tenía que cantar perfecto, hablar bien, no opinar, no enamorarme, no fallar. Él tenía un plan para mí, y yo no tenía derecho a cambiarlo. Contó que cuando conoció a Miguel, su actual esposo, Ruby se opuso violentamente. Me dijo que él solo quería aprovecharse de mí, que no podía confiar en ningún hombre, que si me casaba me desheredaba. Pero lo hice, me fui, y por un año completo no me habló. El público no podía creer lo que escuchaba. La imagen de Ruby como un padre cariñoso empezaba a desmoronarse, pero Zulinka no habló con odio. Habló con dolor, con ese dolor que solo una hija puede sentir cuando ama a un padre que no supo corresponderle. Papá, yo sé que me amabas a tu manera, pero tu manera me rompió. Y lo digo hoy no para destruirte, sino para liberarme. Porque ya no quiero seguir fingiendo que todo fue perfecto. Hizo una pausa. La cámara captó sus ojos cristalinos. Se secó una lágrima con la mano temblorosa y dijo: yo no estoy aquí para manchar tu memoria. Estoy aquí para contar la mía. Fue entonces cuando reveló que había encontrado una carta, escrita por Ruby en el 2006, dirigida a ella. Una carta que abriría en el capítulo siguiente.
Con voz temblorosa, Zulinka concluyó. Este es solo el comienzo. Porque la verdad aún no la he contado toda. Y así terminó la noche. No con una canción, sino con una confesión que partió en dos la historia del ídolo del merengue. Y por primera vez en 41 años Zulinka dejó de ser la hija silenciosa, y se convirtió en la voz que nadie podrá volver a callar más. Mi papá me rompió por dentro, y lo hizo sin levantar la voz. Nunca me gritó, nunca me pegó, pero me mató con su frialdad. Así arrancó Zulinka Pérez en su primera entrevista cruda, sin filtros, frente a cámaras. Y no hubo vuelta atrás. Las palabras no eran metáforas, eran heridas abiertas. Cuando la gente me decía, qué suerte tienes de ser hija de Ruby Pérez, yo solo podía sonreír por fuera, pero por dentro me moría. Zulinka no hablaba de un padre con errores. Hablaba de un hombre que, según ella, la marcó con una indiferencia devastadora. Y todo empezó desde que ella era niña. Desde que tengo uso de razón, supe que para él, yo no era una hija, era un proyecto. Cada vez que Zulinka intentaba abrazarlo, él la apartaba con una sonrisa fingida. Cuando lloraba, le decía que no hiciera escándalo. No era permitido sentir, todo era imagen, todo era perfección. Ella recuerda con precisión el día que decidió que ya no lloraría más frente a él. Fue a los 7 años cuando Ruby la vio sollozando por un regaño y simplemente se dio la vuelta como si no existiera. Me dejó sola en el estudio de grabación por más de 2 horas. Yo era solo una niña. Y él siguió trabajando como si yo no estuviera allí. Los medios solían pintar una relación ejemplar, pero Zulinka dejó claro que todo fue una pantalla. Las sonrisas en las fotos, las presentaciones juntos, los abrazos ante el público, todo, según ella, fue actuación. Yo me convertí en la hija perfecta que él quería, y en el proceso dejé de ser yo. Las exigencias eran inhumanas. Zulinka no podía subir ni 1 kilo, no podía salir sin maquillaje, no podía hablar con otros músicos. Cada paso era vigilado. Cada palabra que decía en entrevistas debía ser aprobada por él. Me decía que la música era mi única salvación, que sin disciplina me convertiría en una fracasada como otras mujeres del medio. Cuando cumplió 15 años pensó que al fin recibiría una muestra de amor. Pero Ruby no apareció en su fiesta. Envió un mensaje grabado desde un show en Miami. Feliz cumpleaños Zulinka. No olvides ensayar esa canción para el sábado. No dijo te amo. No dijo te extraño. Dijo, ensaya. Desde entonces, algo dentro de ella se apagó. Y lo más grave, asegura, es que Ruby no quería una hija, quería un reflejo. Un espejo que dijera lo que él quería escuchar, que cantara cuando él quería, que callara siempre. Pero el momento más duro llegaría años después, cuando Zulinka conoció a Miguel, el hombre que más la ha apoyado en su vida. Cuando le dije que me iba a casar, se rió. Literalmente se rió en mi cara. Me dijo que estaba cavando mi tumba. Lo que vino después fue un infierno silencioso. Ruby canceló varias presentaciones donde ambos debían cantar. Le retiró el apoyo económico. Y lo más doloroso, dejó de hablarle durante más de 1 año. Yo iba a su casa y me cerraba la puerta. Llamaba y no respondía. Mandaba mensajes y me bloqueaba. Nunca entendí cómo un padre puede borrar así a su hija. Zulinka cayó en una fuerte depresión. Dejó de cantar, dejó de comer, dejó de vivir. Fueron meses oscuros donde pensó en rendirse. Fue su esposo quien la sostuvo, quien le recordó que ella valía por sí misma, no por el apellido que cargaba. Miguel me recogió rota del piso. Me reconstruyó, me devolvió la voz que mi padre me había robado. Con el tiempo, Ruby reapareció, pero no para disculparse. Regresó como si nada hubiera pasado. Quiso que Zulinka volviera a cantar con él. Y aunque ella aceptó por amor a la música, el lazo entre ambos ya estaba destruido. Nunca me pidió perdón, nunca reconoció nada. Solo me dijo, el público nos extraña juntos, es hora de volver. Para él, yo era solo parte del show. Zulinka asegura que su corazón quedó marcado. Nunca se sintió hija, nunca se sintió protegida. Lo más fuerte llegó cuando dijo, sin vacilar, papá me convirtió en una mujer exitosa, pero infeliz. Y entonces lo dejó claro. No quiero su dinero, no quiero su fama. Solo quiero que el mundo sepa que no todo lo que brilla es oro. Que detrás de los aplausos también hay dolor. Las redes se encendieron, las entrevistas se viralizaron.
Y por primera vez, Zulinka se volvió tendencia por sí misma, no como la hija de Ruby Pérez, sino como una mujer que sobrevivió a una figura paternal aplastante. Y lo dijo sin temblar. Yo no tenía voz, no tenía decisiones, no tenía permiso ni para ser mujer. En su mundo, yo no era su hija, era su propiedad. Así comenzó Zulinka Pérez, una de las declaraciones más crudas que ha dado desde que decidió hablar. Ya no había lágrimas, ahora hablaba con rabia, con fuerza. Y lo que reveló dejó a todos sin aliento. Tenía que pedirle permiso para todo. Si quería cortarme el cabello, debía preguntarle. Si quería pintarme las uñas, debía mostrarle el color primero. ¿Qué padre hace eso con su hija de 20 años? Lo que parecía una relación artística entre padre e hija, era en realidad una prisión emocional con fachada de éxito. Según Zulinka, el control de Ruby era absoluto. Revisaba sus redes sociales, intervenía sus conversaciones y hasta decidía qué ropa debía usar en los conciertos. Una vez me llamó la atención por usar una blusa con tirantes. Me dijo, ese escote no representa mi apellido. Como si yo fuera un anuncio ambulante de su carrera. Lo más alarmante fue cuando Zulinka confesó que, en varias ocasiones, su padre llegó a intervenir en sus relaciones sentimentales. No solo con Miguel, su actual esposo, sino con otros chicos en su juventud. Tenía a gente vigilándome, amigos suyos me contaban dónde me veían, con quién estaba, a qué hora llegaba. Era como vivir en un régimen. Y lo peor, es que todos lo justificaban. La situación escaló al punto de que Zulinka sintió que no tenía escape. Era o él, o nadie. Si me alejaba, perdía la música. Y si me quedaba, me perdía a mí misma. Ruby Pérez no era un monstruo con látigo. Era un maestro del silencio, de la presión, de hacerte sentir culpable por tener sueños propios. Durante años Zulinka aceptó ese control como algo normal. Hasta que ocurrió algo que marcó un antes y un después, fue invitada a cantar en un evento sin él. Me llamaron para abrir un show en Nueva York. Era solo yo, con mi nombre, con mi música. Se lo dije y me miró con desprecio. Me dijo, ¿y tú quién eres sin mí? No hubo gritos, no hubo golpes, pero esa frase fue la daga que la hizo sangrar por dentro. Zulinka igual viajó, igual cantó, igual brilló, y al regresar, su padre no le dirigió la palabra por casi 2 meses. Ahí entendí que lo que le dolía no era mi éxito, era que lo hiciera sin él. Según su testimonio, Ruby no solo dominaba su carrera, también sembraba inseguridad en su autoestima. Me decía que mi voz era buena pero no suficiente, que necesitaba trabajar más para ser digna de cantar a su lado. Pero había algo más grave. Una vez le dije que quería ser madre. Su reacción fue brutal. Me dijo que si quedaba embarazada me olvidara de los escenarios. Me gritó, ¿tú quieres ser cantante o ama de casa? Decídete. Zulinka se quedó helada. No por la frase, sino por lo que implicaba. Él no la veía como una mujer libre, sino como una extensión de su ambición. Y eso la rompió. A partir de ese momento, su relación se volvió mecánica. Se veían en ensayos, en conciertos, en viajes. Pero no compartían nada más. No había cenas familiares ni llamadas por cumpleaños, ni un simple ¿cómo estás? Me convertí en su sombra profesional, pero también en una desconocida emocional. Lo más duro llegó cuando su madre enfermó. Zulinka necesitaba tiempo, necesitaba apoyo. Pero Ruby, según ella, no dio tregua. Le pedí cancelar 2 fechas para quedarme en el hospital. Me dijo, tu madre tiene quien la cuide. El público no espera. Zulinka fue a los conciertos. Cantó con lágrimas. Y después corrió al hospital cada noche. Ese fue mi punto de quiebre. Supe que para él, la familia era un estorbo cuando no estaba bajo su control. Pero en medio del caos también descubrió su fuerza. Empecé a componer, a escribir lo que sentía, a cantar lo que no podía decir. Fue así como nació su independencia. En silencio, sin avisar, Zulinka empezó a grabar temas propios. Temas que hablaban de heridas, de cadenas, de liberación. Su padre nunca lo supo, o nunca quiso saberlo. Y entonces, un día, decidió separarse profesionalmente. Le dijo, papá, quiero caminar sola. Y él solo respondió, entonces no regreses. Fue la última vez que hablaron como padre e hija. Años después, el derrumbe del Jet Set lo arrebató de este mundo sin previo aviso.
Y con él, se fue la posibilidad de una reconciliación. Pero para Zulinka, la muerte no borró el pasado. Yo no lo odio, pero tampoco lo voy a proteger más. Él me hizo fuerte porque me obligó a resistir. Pero me costó la infancia, la juventud, y una parte de mi corazón. Y lo dice claro, sin temblores, sin adornos. Ya no soy la hija del ídolo. Soy la mujer que sobrevivió a su sombra. Una vez intenté hablar, una sola vez, y me cayó con una mirada. Me hizo sentir tan pequeña, tan insignificante, que juré no volver a abrir la boca delante de él. Zulinka no necesitaba gritar para que su historia estremeciera. Le bastaba con recordar, y el recuerdo más amargo lo tenía grabado como un tatuaje en el pecho, una reunión familiar, varios músicos presentes, una conversación inocente, y una humillación pública que la marcó para siempre. Estábamos en la casa de un productor. Yo tenía apenas 18 años. Alguien preguntó qué opinaba sobre el futuro de la música, y cuando comencé a hablar, él me interrumpió. Tú no estás aquí para opinar. Tú estás aquí para aprender. Cállate y escucha, me dijo frente a todos. El silencio fue sepulcral. Nadie defendió a Zulinka. Nadie dijo nada. Todos bajaron la cabeza como si ese tipo de trato fuera normal. Y ahí, en ese momento, supo que no importaba cuánto talento tuviera. A los ojos de Ruby, ella seguiría siendo la hija que debía obedecer. No fue solo lo que dijo. Fue cómo lo dijo. Me lo escupió como si yo fuera una empleada, no su hija. Yo quería llorar, pero ya me había entrenado para sonreír cuando dolía. Ese episodio no fue aislado. Era parte de una cadena de episodios donde Ruby le dejaba claro, una y otra vez, quién tenía el control. Y el miedo se volvió rutina. Yo sabía que si levantaba la voz, me sacaba del grupo. Que si me defendía, me quitaba las canciones. Que si pensaba por mí misma, me borraba de su vida. Zulinka empezó a vivir en modo automático. Cantaba con él, viajaba con él, se vestía como él quería. Todo era parte del papel, pero dentro de ella crecía un vacío, una rabia sorda. Era como vivir en una jaula de oro. Yo tenía fama, pero no tenía libertad. Incluso en entrevistas todo debía estar aprobado. Tenía frases aprendidas, historias ensayadas. No podía hablar de su madre, ni de su vida personal, ni de sus emociones. Una vez dije que me gustaba la música alternativa y me obligó a pedir disculpas públicas. Dijo que eso no iba con nuestra imagen. Las decisiones sobre su carrera eran tomadas sin consultarla. Si le ofrecían una colaboración, él decidía. Si quería tomar clases o formarse fuera del país, él lo impedía. Me decía que todo lo que necesitaba estaba a su lado. Que si me alejaba, iba a fracasar. Pero el momento más frío, el más devastador, ocurrió en un ensayo general. Zulinka acababa de tener un episodio de ansiedad y estaba llorando detrás del escenario. Él la vio, y se dio la vuelta. Ni me preguntó qué me pasaba. Ni me miró, solo dijo, que alguien le diga que tiene 10 minutos para salir al escenario. Si no, la cancelo. Salió, llorando por dentro con maquillaje corrido y una sonrisa impostada. Y cantó como si nada. El público la ovacionó, su padre la abrazó ante las cámaras. Y ella entendió el juego por completo. Él no quería una hija. Quería una muñeca, un producto, un aplauso con piernas. Cada aplauso que recibía era una bofetada emocional. Porque sabía que se lo debía a él, pero también sabía que cada nota que entonaba era un grito de auxilio que nadie escuchaba. La gente decía qué linda relación tienen, y yo solo asentía. Era más fácil mentir que explicar el infierno. Pero lo peor fue el silencio de los demás. Músicos, managers, amigos de Ruby, todos sabían. Todos veían. Nadie decía nada. Todos sabían cómo era él. Pero nadie lo enfrentaba. Porque era Ruby Pérez. Porque nadie quería estar en su contra. La complicidad del entorno fue tan dolorosa como el trato de su padre. Y eso la hizo más fuerte. Más decidida. Más real. Zulinka entonces comenzó a planear su escape. No físico, sino emocional. Empezó a escribir lo que nunca dijo, a cantar lo que nunca pudo confesar. Y un día, simplemente dejó de pedir permiso. Fue sutil, dejé de preguntar, comencé a decidir por mí. Cambié un vestuario sin avisarle. Respondí una entrevista sin filtro. Era mínimo, pero era mío. Ruby lo notó, claro que lo notó.
Y lejos de felicitarla, comenzó a apartarla. Menos solos, menos conversaciones, menos canciones compartidas. Me reemplazó en una gira. Dijo que no me sentía motivada, que necesitaba un descanso. Yo sabía lo que significaba, ya no era dócil, ya no era útil, pero esa vez Zulinka no lloró, no se quebró, no suplicó, se mantuvo en pie, porque por primera vez en su vida estaba empezando a ser libre. Perder su aprobación fue lo mejor que me pasó, porque al fin entendí que no necesitaba su permiso para existir, y aunque aún dolía, ya no dolía en silencio. Ahora dolía con dignidad, porque su voz ya no le pertenecía a él. Ahora era de ella, de su historia, de su verdad. Pasé 41 años creyendo que le debía todo. Hoy entiendo que lo que más le debía era dejar de callar. Zulinka no tembló al decirlo. Lo gritó, lo rompió con el pecho abierto, frente a cámaras, sin miedo a la reacción, sin miedo a los fanáticos de su padre, sin miedo a nada. Porque ya no quedaba nada que ocultar. Después de haber expuesto su dolor, su historia, sus heridas más profundas, ahora llegaba lo inevitable, el rompimiento definitivo con el mito. Ya no había espacio para el miedo. Ya no era la hija de Ruby. Era Zulinka, sola, libre, sin cadenas. La última vez que cantamos juntos, él me tomó la mano en el escenario. Lo hizo para la foto, para el público. Pero yo sabía que ya no había nada entre nosotros. Ni amor, ni respeto. Solo apariencia. La vida de Zulinka se construyó entre giras, estudios, aplausos y silencios. Pero detrás de esa vida había una cárcel emocional que pocos conocían. Durante décadas vivió para sostener la imagen de su padre, para protegerlo, para hacerlo brillar, y ahora lo decía claro, eso se acabó. Nunca me reconoció como artista. Nunca me dijo eres buena. Todo era hazlo mejor, ando de problemas, ando opines. Y un día entendí que si no me valoraba yo, él nunca lo iba a hacer. Hubo un momento, incluso, donde consideró dejar la música, desaparecer del medio, cambiar de nombre, alejarse para siempre, pero algo dentro de ella, quizá el mismo dolor, le recordó que su voz no le pertenecía a Ruby. Que su talento no era un regalo de él, sino una herencia que debía transformar. Yo no quiero que mi historia se reduzca a ser la hija que sufrió. Quiero que la gente sepa que sobreviví, que resistí, que transformé el daño en fuerza. Lo más fuerte fue cuando Zulinka habló de la doble cara del éxito. Porque Ruby era amado por multitudes, sí, pero en casa, según su testimonio, era un rey sin corona que exigía lealtad ciega. Si alguien le decía que se equivocaba, lo borraba. Si alguien lo cuestionaba, lo tachaba de traidor. Y yo fui criada en ese miedo, a no contradecirlo, a no decepcionarlo, a no pensar diferente. Y la más dura revelación vino al final. Yo no fui criada con amor. Fui entrenada con presión. Cada concierto que ofreció a su lado, lo hizo con un nudo en la garganta. Cada vez que lo abrazó ante cámaras, lo hizo por compromiso. Cada vez que sonrió junto a él, lo hizo por costumbre. Porque era lo que se esperaba. Porque era su papel. No quiero volver a fingir. No quiero sonreír por obligación. No quiero repetir la historia. Y si tengo que quedarme sola por decir la verdad, lo haré. Zulinka rompió con todo. Rompió con la música de su padre, con los arreglos que él aprobaba, con los músicos que él le imponía, con los escenarios donde solo era bienvenida si llevaba su apellido. Y lo hizo de frente, sin esconderse. No necesito que me validen. No necesito que me entiendan. Pero sí necesito vivir con la verdad. Y mi verdad es esta, él me hizo fuerte a fuerza de destruirme. A muchos les pareció cruel. A otros, valiente. Pero a ella ya no le importa. Porque el silencio ya no es una opción. Porque el miedo ya no la gobierna. Papá, si desde donde estés puedes oírme, te digo esto, ya no te odio. Pero tampoco te idealizo. Ya no quiero aplausos en tu nombre. Quiero silencio y paz. Hoy Zulinka canta sola, escribe sola, decide sola. Y aunque lleva la sangre de una leyenda, su alma es suya. Por fin es libre, por fin se elige, por fin es Zulinka. Esta ha sido la verdad que Zulinka Pérez ocultó durante 41 años. Y que hoy, por fin, decidió gritarle al mundo. Porque a veces, para sobrevivir, hay que traicionar el silencio. Y porque a veces, el amor más duro, es el que nunca llegó. Esto fue LZ Documental. Activen la campanita, denle like, compartan este vídeo.
Y suscríbanse para que la verdad no se quede callada. Nos vemos en el próximo escándalo donde la voz de los que nunca hablaron por fin se escucha.